Bueno, gente, vamos con la parte número 6 de la serie de videos sobre nuestra estrategia de trading, que no es más que la estrategia de trading que aplicamos en este canal. Antes de iniciar la explicación sobre de qué vamos a hablar en este video, yo siempre hago unas reflexiones sobre mi experiencia haciendo trading que me ayuden a explicar hacia dónde va el video conceptualmente. Pero en el video pasado me fui por otro lado, o bueno, más que me fui por otro lado, terminé hablando de lo importante que es que la bitácora de trading se convierta en una herramienta de análisis técnico que nos permita entender qué es lo que está pasando con nuestra estrategia. Y dije que ese iba a ser el tema del próximo video. Bueno, este va a ser el tema de este video. Lo que pasa es que no solo voy a hablar de la bitácora está muy relacionada con el tema de la estrategia. Entonces hoy voy a explicarles cómo hacer una bitácora que de verdad te permita entender lo que está pasando con tus operaciones. ¿Qué es lo que debe tener esa bitácora? Pero para poder enseñarte a hacer esa bitácora, lo primero que tengo que enseñarte es hacer una estrategia. ¿Cómo se hace una estrategia de trading? Y no es nada complicado. Una estrategia de trading se compone de 7 partes y esas 7 partes de la estrategia son las que tienen que estar registradas en la bitácora para que logremos entender si vamos por buen o mal camino. La respuesta de por qué nuestra estrategia está o no funcionando está en los trades. Y si esos trades no los tienes registrados de una manera ordenada, lo más probable es que termine siendo parte del 92% de gente que fracasa en el trading. Vamos a ello. Vamos entonces con las 7 partes de una estrategia de trading. Esto que te voy a explicar es universal, no es que solo funciona para mi estrategia, no. Estas 7 partes son las que te pueden permitir hacer tu propia estrategia, independientemente de esta, si esta no te gusta. O también te va a servir a mejorar la estrategia que estás aplicando. Esto lo que hace es estructurar la estrategia, estas 7 partes. Eso es lo que hace, darle estructura a tu estrategia. Entonces, la primera parte de la estrategia es la identificación. Tienes que identificar algo, tienes que ver algo que haga que tú reacciones. Tiene que aparecer algo específico en el gráfico que te prenda la alarma, que te diga, dale. Entonces, independientemente de la estrategia que estés usando, tienes que identificar velas envolventes, velas martillo, dojis, velas neutras, tanto alcistas como bajistas. Entonces tienes que aprender a leer velas japonesas. Tienes que aprender a identificar patrones. Por ejemplo, Morning Stars, Evening Stars, 180, Aramis, velas envolventes, etcétera. Patrones. Tienes que también aprender a identificar estructuras, dobles techos, dobles pisos, hombros, cabeza, hombros, banderines, banderas, tendencias alcistas, tendencias bajistas, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que aprender a identificar cosas. Entonces tienes que aprender a leer velas japonesas, tienes que aprender a leer patrones, tienes que aprender a leer estructuras y para eso debes estudiar sobre la acción del precio. Una vez aprendes a identificar ese tipo de cosas, de acuerdo a la estrategia que apliques, tienes que seleccionar las que vas a utilizar. Borremos entonces. Entonces, si por ejemplo tu estrategia está basada en las ondas de Elliott, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tienes que identificar cuál es el primer impulso, cuál es el segundo impulso, cuál es el tercer impulso, cuál es el cuarto impulso y cuál es el quinto impulso. Y entonces tienes que identificar cuál es el primer pullback, cuál es el segundo pullback, cuál es el tercer pullback y qué es lo que está pasando con los últimos pullbacks, estos dos, que creo que llaman X y Y, si no estoy mal, o W, no sé. Bueno, el tema es que si tu estrategia es con ondas de Elliott, tienes que ser capaz de identificar ese tipo de cosas para tomar cualquier decisión. Y así con cada una de las estrategias que existan. No importa si es una estrategia de scalping o si es una estrategia de day trading, no importa si usas, no sé,
estocásticos, MACDs, en fin, tienes que identificar las cosas y darles nombre. Entonces aquí no sé, darle nombre de patas, primera pata, segunda pata, tercera pata, cuarta pata, quinta pata. Borremos. En nuestra estrategia utilizamos 7 señales. Estamos incorporando una octava, pero por ahora solo voy a hablar de 7 señales. Y esas señales son velas. Entonces tenemos velas elefantes, 180, dobles martillos, hagámoslos ahora bajistas, velas martillo, que pueden ser con cuerpo o dojis, yo las clasifico igual, para mí son lo mismo en mi estrategia, velas ignoradas y cambios de color, tanto bajistas como alcistas. Y me falta una que son las reversiones, pero bueno, aquí les dejo la etiqueta de nuestras señales de entrada. Ese es el video número 3 de nuestra estrategia. Aquí les dejo la tarjeta para que vayan y la miren. Eso es lo que nosotros identificamos. Ustedes pueden identificar lo que quieran. Lo importante es que lo identifiquen y le pongan un nombre. Borremos. La segunda parte de una estrategia es la ubicación. ¿En dónde está ubicada esa señal que encontramos? Necesitamos una referencia espacial dentro del gráfico que nos localice y nos ubique esa señal que acabamos de identificar o que estamos identificando. Volvamos a las ondas de Elliott para dar una idea general y después nos vamos específicamente a la estrategia que aplicamos acá. ¿Cómo podríamos ubicarnos simplemente teniendo en cuenta soportes y resistencias? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un soporte mayor, aquí tenemos una resistencia mayor y vamos a cambiarle un poquito el color, y aquí tenemos una resistencia menor. Entonces, una manera de localizarnos podría ser a partir de resistencias horizontales. Entonces, digamos que yo compré una vela envolvente o elefante en el soporte mayor del primer impulso, o compré un Morningstar, o identifiqué, más que compré, identifiqué un Morningstar en la resistencia menor del primer pullback. Ahí tengo señal, tengo el patrón de Morningstar, y tengo la ubicación, pullback 1. Ya tengo 2 datos. Identifiqué una señal y la ubiqué. La ubicación es muy importante. Para darles un ejemplo, a mí el concepto de ubicación, localización y posición generó un salto de calidad en mi forma de hacer trading. Para darles ejemplo de por qué es tan importante la ubicación, de nada sirve tener la casa más espectacular del mundo, llena de tecnología, una casa inteligente, en un barrio donde no hay banda ancha. Está mal ubicada la casa. O en un barrio donde no hay agua, está mal ubicada la casa. Entonces es muy mala idea comprar una vela elefante acá, porque este impulso está llegando a su fin y probablemente no solo baje, sino que puede seguir bajando. Lo mejor es comprar esa vela en esta localización o en esta localización, no acá. Acá podríamos comprar una vela roja envolvente y hacer scalping. ¡Pan! Salgo. Es muy importante la ubicación. O por ejemplo, esta zona de la cuarta y la quinta pata suelen ser rangos. No es tan buena idea comprar aquí. O si vamos a comprar aquí, tenemos que ser un poquito más cuidadosos. Aquí de pronto no le metemos tanta tecnología a la casa. Apostamos poquito. Compramos, no sé, un lote de acciones. Aquí como estamos en una tremenda posición, pues compramos 2 lotes de acciones, apostamos más fuerte. O aquí también podemos apostar más fuerte. Aquí ya nos cuidamos, pero es muy importante identificar y ubicar señales y localización. Entonces, independientemente de la estrategia que estés aplicando, busca la manera de ubicar tus trades, de darles una posición. En nuestra estrategia, por ejemplo, esa posición nos las dan 2 medias móviles principales. La media móvil de 20 y la media móvil de 200. Estas medias nos permiten posicionarnos 0,
más 1, más 2 y más 3. Recuerden que pasa lo mismo hacia abajo. Menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, por ejemplo, yo compro velas elefante alcistas en posición más 1, compro velas elefantes alcistas en posición más 2, pero ya en posición más 3 lo que compro son velas elefantes bajistas. Esto es un ejemplo general. En nuestra estrategia aplicamos dos conceptos: el concepto de posición y de localización. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La posición nos la da la referencia entre las dos medias móviles y la localización nos la da la media móvil específica en donde aparezca la señal. Entonces, por ejemplo, si surge de la de 20, yo compré una vela elefante en posición más 1, localizada en la SMA 20. Y si yo, por ejemplo, lo que compro es el cambio de color en el rebote en la SMA 20, ese cambio de color está posicionado en más 2 y localizado en la SMA 20. Después profundizo un poquito en este concepto, que es más específico de esta estrategia. Pero lo importante es que en tu estrategia logres ubicar la señal. La tercera parte de la estrategia es el método de entrada en trades. Y hay tres tipos de métodos de entrada. Estos son universales también para todo. Está el método de entrada anticipada, que es básicamente entrar antes de que la señal se complete. Por ejemplo, una vela elefante alcista en la que yo entro antes de que cierre la vela. Por ejemplo, en un gráfico de 2 minutos, de 30 a 10 segundos antes de que cierre la vela. Está la entrada por cierre, que básicamente es que espero a que la vela cierre. Esta vamos a hacerla con una vela martillo. Pasaron los 2 minutos y entro cuando cerró la vela. Y está la entrada por confirmación, que no sé, hagámoslo bajista ahora y hagámoslo con, no sé, con un doji. Tengo un doji bajista y en el momento en que esta velita o esta vela supera un poquito el mínimo del doji, entro. No espero a que cierre, sino simplemente que lo sobrepase. Confirmación. Esos son los tres tipos de entrada. A medida que uno va cogiendo experiencia, va empezando a seleccionar cuál tipo de entrada funciona en cuál tipo de señal y en cuál posición. Ahora, aquí yo les voy a dar mi opinión personal. El mejor tipo de entrada siempre es la entrada anticipada. Les voy a decir por qué. Y tiene que ver con el cuarto punto. No siempre hay que aplicar la entrada anticipada, pero sí es la mejor de todas. ¿Por qué? Porque si tú entras anticipadamente a esta vela, el tamaño del stop loss disminuye. Sí, por ejemplo, yo entro en esta vela y defino que me salgo si baja hasta acá esta vela. Si yo entro aquí arriba y se me devuelve, pierdo más que si entro en esta vela. En fin, pero como les digo, ese tipo de cosas uno las va ajustando a medida que van pasando los trades con la experiencia. Uno va viendo cuál tipo de entrada se ajusta más a la estrategia. Pero hay que usarlas todas, no es que hay que usar específicamente una o esta o la otra. Las tres sirven. Es más, nosotros tenemos una señal que es una entrada por confirmación, que es la vela ignorada. Una vela elefante alcista sucedida por una vela neutro bajista y entramos cuando cierra la vela roja. ¡Pum! Los cambios de color, por el contrario, siempre se entran anticipadamente. No hay que esperar nada, simplemente hay que esperar a que sobrepase un poquito, no importa que se devuelva y se entra. ¿Por qué? Porque los cambios de color se escapan. Entonces las velas ignoradas son entrada por confirmación, los cambios de color siempre son entrada anticipada. Las velas elefantes, los 180, las velas martillos, ya son decisiones que uno toma a través de la experiencia. Lo mismo deben de tratar de generar ustedes en su estrategia. De pronto, si ustedes están operando, no sé, una bandera, su entrada puede ser el rompimiento de la resistencia de esa bandera. O como lo hacen muchos, esperan el rebote y aquí con el cambio de color de este rebote entran.
Mejor dicho, yo lo que quiero que les quede claro es que no siempre la entrada por confirmación es la más segura, ni la mejor de todas. Borremos. La cuarta parte de una estrategia es el método de salida, que también se divide en dos. La salida en pérdida o stop loss y la salida en ganancia o take profit. Y estas dos dependen de muchas variables. La principal, el presupuesto. Esa es la primer variable. Nuestro stop loss y nuestro take profit tiene que estar basado en nuestro presupuesto de trading. Y la segunda variable es nuestra aversión al riesgo. Y esto es muy personal. ¿Qué es la aversión al riesgo? Básicamente, ¿cuánto estás dispuesto a perder sin que se vuelva una tragedia para ti y sin que te haga sentir mal? A nadie le gusta perder, pero en el trading se pierde. El trading es contraintuitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que los traders profesionales no son ganadores profesionales, son perdedores profesionales. Suena re horrible, ¿cierto? Pero esta es la realidad del trading. Si quieres ser un trader exitoso, tienes que volverte un perdedor profesional. ¿Por qué? Porque lo único que tú controlas en el momento de hacer trading es la cantidad de plata que vas a perder. Esa es la única elección que tomas y que controlas tú mismo. Tú decides si pierdes 30, tú decides si pierdes 50, tú decides si pierdes 1000, tú decides y controlas si pierdes 10,000. Lo que nunca vas a controlar es cuánto vas a ganar. Eso no está en tus manos. Eso lo decide el mercado. El mercado no se mueve para donde uno quiere. Entonces, por eso es que los traders exitosos son perdedores profesionales. Controlan las pérdidas, las contienen, no las dejan pasar de cierto límite. Y por eso es que para hacer trading es muy mala idea hacerlo con plata que te hace falta. Si no tienes plata de sobra para hacer trading, es mejor que no lo hagas. Mejor dicho, no cojas la plata del arriendo para hacer trading porque te vas a quedar sin pagar el arriendo. En vez de ahorrar esa plata, destínala a trading y sé consciente que la puedes perder. Ahora, si no te da y no te sobra plata para hacer trading, es mejor que no lo hagas hasta que tengas algo de capital que puedas perder y no te genere conflicto en tu vida, no te meta en problemas. Pero bueno, vamos con el stop loss. Entonces decíamos que el stop loss y el take profit dependen básicamente de tu presupuesto de trading y la aversión que le tengas al riesgo. ¿Qué tanto te gusta tomar riesgos? Entonces, la mejor manera de calcular el stop loss es a partir del riesgo que estás dispuesto a tomar. Entonces, por ejemplo, tienes $1,000 para hacer trading y no te gusta el riesgo, estás dispuesto simplemente a perder el 10% de esos $1,000. El 10% de $1,000 son $100. Esos $100 son tu máximo de pérdida diario. No puedes perder más de $100 diarios. Si es el 20, pues es 200. Si es el 30, pues es 300. Eso es lo máximo que puedes perder por día. Ahora, de este máximo de pérdida por día, pues la idea es que no lo perdamos en una sola operación, lo perdamos en 3 o 4 para tener más chance de hacer trading. Entonces lo que hacemos es dividir 100 en 4 y nos da $25 de pérdida máxima por trade. Eso es lo máximo que puedo perder por trade con respecto a mi presupuesto o basado en mi presupuesto y mi aversión al riesgo, ¿vale? Ese es el primer concepto. El máximo de pérdida diario y el máximo de pérdida por trade. Puedo dividirlo en 3 también para que no sea tan poquito de irme a 33. O dividirlo como yo quiera. Lo importante es no perder más de $100 por día. Entré, hice 3 operaciones, perdí $100, no opero más hasta el otro día. Sí, esto tiene que ser robótico y mecánico. Perdí $100, ¡pum!, apago y mañana será otro día. Esto es clave. ¿Vale? Entonces tenemos el concepto de máximo de pérdida diario basado en el presupuesto y máximo de pérdida por trade también basado en el presupuesto. Ahora vamos con los diferentes métodos de stop loss que podemos aplicar en un trade. El stop loss con respecto al trader en el que se está actuando puede ser, por ejemplo, un stop loss por vela. Entro en una vela elefante y si el stop loss no me llega al máximo de pérdida por trade, no me salgo. Me salgo en el momento en que sobrepase un poquito.
sobrepasa un poquito el tamaño de mi vela, me salgo. Ese es el stop loss por vela. El otro stop loss que puedo aplicar es el stop loss por precio. Resulta que no me da el stop loss para aguantar la vela completa y aquí llego a los $25 de pérdida máxima por trade. Me salgo a los $25. Perdón, esto no es porcentaje, esto es dólares. Ese es el stop loss por precio. Y de acuerdo al presupuesto que tenga uno y de las señales que aparecen, hay más tipos de stop loss que los voy a explicar un poquito más adelante. Pero estos son los dos básicos: el stop loss por vela y el stop loss por precio. Todo esto lo debía haber dibujado en rojo, pero bueno, no importa. Stop loss por vela: entro en una vela, se me devolvió, pues esta fue la razón por la que entré, ya no es esa señal, me salgo. Stop loss por vela. Y stop loss por precio: llegó a mi máximo de pérdida por trade, me salgo. Vamos con el take profit. Pues como métodos de take profit tenemos también el take profit por precio, que básicamente debería ser el mismo o un poquito más alto que el stop loss. Entonces, si tu stop loss es de 25, tu take profit por precio debería ser de mínimo 30 o mínimo 25. Ojalá sea de 30. Ese sería el take profit por precio de acuerdo a tu presupuesto. El mínimo, ¿no? Esto no es el máximo, es el mínimo. ¿Qué quiere decir que es el mínimo? No te debes salir de la operación a menos que tengas $25 o $30. Si no te ha dado esto, no te sales. Y si tienes que perder, pierdes. No pasa nada. Y el otro tipo de take profit es el take profit por impulsos. De 3 a 5 impulsos en el sentido de la tendencia. Pero no deben ser impulsitos así chiquiticos, ¿no? Impulsos de 3 a 5, los números mágicos que vimos en el video pasado. Hay otro tipo de take profit que también vamos a ver más adelante, pero estos son los dos básicos: take profit por precio, take profit por impulso. Esto también depende no solo del riesgo y del presupuesto, sino de cuánto se mueve la acción. Por eso es que escoger las acciones que se mueven, lo más que se mueven, que tienen la volatilidad para que en 3 empujones nos den $30 es muy importante, porque muchas veces escogemos una acción en donde esos 3 empujones o 5 empujones no nos dan sino $10. Entonces hay que tener claro ese tipo de cosas. Hay que saber seleccionar las acciones que vamos a operar, o los ETFs, o los instrumentos financieros que vamos a operar, y escoger los que se ajusten a nuestro presupuesto. Hay acciones que no podemos operar con presupuestos bajos, y a medida que vaya aumentando nuestro presupuesto de trading, pues el riesgo va aumentando. Si ya tenemos 2,000, ya no son $100 de pérdida, sino 200, etcétera, etcétera, etcétera. Borremos. Estas 4 primeras partes de una estrategia de trading son lo que podríamos llamar la mecánica de una estrategia. Esta parte es la primera que hay que dominar de la estrategia, porque estos 4 primeros puntos de una estrategia se tienen que aplicar sin pensar, tienen que darse, como su nombre lo indica, mecánicamente. Hay que ser como un robot: identificar, ubicar, entrar, salir. Estas tienen que ser como reglas inquebrantables, independientemente de que se gane o se pierda. La estrategia, estas 4 primeras partes no requieren de pensamiento, ni de análisis, ni de dudas. Eso toma tiempo lograrlo, pero la clave está en eliminar el miedo a respetar la estrategia. El miedo tiene que desaparecer, y lo que hace que el miedo desaparezca, se vaya, son reglas claras que se cumplen a rajatabla. Y esto requiere conocimiento, pero es un conocimiento muy básico. ¿Qué tienes que conocer? Las señales, la localización de las señales, la manera de entrar en las señales y la manera de salir en las señales. Si tienes estas 4 partes de la estrategia claras, solo tienes que operar. Suena muy simple, ¿cierto? Pero recuerden que simple no quiere decir fácil. Tener estas 4 reglas es muy simple. Cumplirlas no es fácil. Borremos. La quinta parte de una estrategia de trading
es tener un método de adición cuando nuestro trade está saliendo bien. La sexta parte de un trade es tener un método de ajuste o métodos de ajuste, no tiene que ser uno, de stop loss y de take profit. Y por último, y la clave de todo, es tener un método de análisis, que básicamente es la bitácora. Estas últimas tres partes de una estrategia de trading ya hace parte no de la mecánica, sino de la maestría. Y esta solo se consigue con la experiencia y el análisis. Porque de nada sirve llevar 5 años de experiencia haciendo trading sin haber analizado qué es lo que ha pasado con los trades que he hecho. Si llevas mucho tiempo haciendo trading y ves que estás estancado, lo más probable es que o no estés haciendo una bitácora, y si estás haciendo la bitácora, esta no te está sirviendo para realizar el análisis. Y eso es lo que te voy a enseñar hoy. Cómo hacer que tu bitácora se convierta en una herramienta que te ayude a evolucionar como trader. Estos dos puntos los vamos a ver en detalle ahorita que empiece a dar ejemplos en los gráficos de cada uno de estos puntos. Vamos a los gráficos. Bueno, entonces les propongo que hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a diseñar una estrategia paso a paso. Arrancamos por una estrategia muy sencilla y a medida que avancemos la vamos sofisticando un poquito, le vamos metiendo los 7 componentes de una estrategia de trading. Arranquemos simplemente con el proceso de identificación. Voy a borrar las medias móviles, voy a apagarlas, perdón, la de 20 y la de 200. Y vamos a hacer una estrategia solo con acción del precio. Entonces, por decir algo, mi estrategia de hoy va a ser, primero, identificar velas elefantes. Solo voy a entrar en velas elefantes. Es lo único que voy a buscar hoy. Segundo, voy a utilizar un stop loss por vela. Y tercero, voy a ponerme un take profit por impulsos o empujones, mejor, más que impulsos, empujones. De 3 empujones. No voy a utilizar ubicación, solo voy a utilizar esto. Voy a hacerlo de la manera más simple posible. El mercado abre acá. Este es el inicio del día. Abre con esta vela roja. Para mí esto es una vela elefante, tiene mucho cuerpo. ¡Pum! La compro. Mi stop loss por vela es acá. El precio retrocede, no toca mi stop loss, ni lo supera. Sigo en la operación. 1, 2, 3 empujones. Aquí está mi take profit. La siguiente vela es una vela elefante. Compro. Stop loss de una vela. Acá. Aquí ya pasa a ser mi stop. 1, 2, 3 empujones. Take profit. Borremos y sigamos. Vela elefante alcista. La compro. Stop loss acá. 1, 2. Se me devuelve. No me llega el stop loss. Sigo en la operación. 3 empujones. Take profit. Me salgo acá. Vamos, 3 ganadas. 0 perdidas. Vela elefante. Compro. Stop loss acá. Precio se me vuelve hasta la vela. Salgo. Hagámoslo en rojo mejor. Salgo. Stop loss. Me salgo por stop loss. Vamos, 3 ganadas. 1 perdida. Sigamos. Borremos antes. Vela elefante bajista, compro. Stop loss. 1, 2, 3 empujones. Take profit. 4 ganadas. 1 perdida. Seguimos. Ya no hay más. Ya se acabó la fiesta. Ya no aparecen más vela elefantes. Terminamos el día acá. Eso perfectamente podría ser una estrategia. Pero para que esta estrategia funcione mejor, tenemos que empezar a localizar las velas que compramos. Entonces vamos a localizarlas. Tenemos una resistencia mayor en la primera vela que compramos. Tenemos un soporte mayor en la segunda vela que compramos, esta y esta. Ya les explico por qué. Y tenemos un soporte mayor en la tercera vela que compramos. Borremos estas líneas. Tenemos un soporte menor en esta vela. Es un pullback. Y tenemos una resistencia mayor en esta última vela. ¿Por qué son mayores y menores? Las mayores inician y terminan impulsos
Veamos aquí, pam, pam, un impulso y un pullback. Y las menores inician y terminan en pullbacks. Una pata, segunda pata, este viene a ser pullback. Miren, ahí tenemos las estructuras de la onda de Elliot. Pero bueno, no importa. Numeremos una pata, dos patas. Aquí intentamos ir por la tercera pata, pero terminó dándose la tercera pata acá. Entonces vamos a organizar esta estrategia. Borremos entonces. Esta estrategia consiste en identificar velas elefantes ubicadas en soportes y resistencias horizontales, tanto mayores como menores, utilizando el método de entrada por cierre de vela. Espero a que cierre la vela y me confirme que es un elefante, con un método de salida que es el stop loss por vela y un take profit por 3 empujones. Esa es la mecánica de la estrategia que acabamos de diseñar. Con pura acción del precio. Y el día 8 de enero, de 5 operaciones que hicimos, ganamos en 4, perdimos en 1. Para un 80% de efectividad. Ese día, no siempre va a ser así. Entonces, ¿qué tengo que anotar yo en mi bitácora? El análisis de cada uno de los trades que realizo. Vamos a hacer la bitácora para esta estrategia. Miren que no lo estoy haciendo con la mía. Me acabo de inventar una estrategia ahí a la loca, ¿cierto? Y vamos a hacer la bitácora para esta estrategia. Borremos todo. ¿Qué necesito saber yo de mi trade? Lo primero que necesito saber, lo voy a poner aquí en el azulito. ¿En qué acción hice la operación? Entonces vamos con Nvidia. Estamos en un gráfico de Nvidia de 2 minutos. Necesitamos saber la cantidad de acciones o opciones que se utilizaron en ese trade. Yo opero opciones, entonces yo voy a hacer el ejemplo con opciones, ¿cierto? Compré una opción. Necesitamos el precio de compra, a cuánto me costó, precio de compra. Necesitamos el precio de venta, en cuánto la vendí. Necesitamos la señal de entrada, qué fue lo que identificamos, cuál fue la señal, en qué posición encontramos esta señal y cuál fue nuestra salida, por qué nos salimos. Entonces, cantidad 1, pongámosla que la compré en 100, digamos que la vendí en 130. ¿Qué señal fue la que entré en esta primera operación? Una vela elefante. Voy a ponerla yo utilizo el verde cuando gano, rojo cuando pierdo, independientemente de que sea bajista o alcista. Entonces yo aquí voy a utilizar es verde porque gané. Compré una vela elefante. Aquí me falta un dato. Voy a arreglar esto un momentico, que es la localización, porque tenemos posición y localización. Necesito borrar acá. Y ahí sí salida. La posición entonces perfectamente podría ser una resistencia mayor, una resistencia mayor, y la localización podría ser perfectamente la pata 1. Localización, pata 1, si estamos teniendo en cuenta la teoría de Elliot. La salida fue take profit por 3 impulsos. Ahí tengo anotada mi primera operación. Tenemos nuestra estrategia de localización, resistencia mayor con soporte menor, con soporte mayor, perdón, porque es el impulso. Aquí viene el pullback, es un pequeño pullback, pero es pullback al fin. Está localizada así. Nosotros compramos en la resistencia mayor del primer impulso de la onda de Elliot. Resistencia mayor del primer impulso. Y nos salimos por take profit por precio. Ahora, bueno, y a lo último ponemos lo que ganamos. Ganamos utilidad, o no sé, la ponemos aquí bien bonito, utilidad. Aquí abajo ponemos utilidad. Ganamos más $30. Pero hagamos de cuenta que esta operación salió mal. Vamos a hacerla pensando en que nos salió mal. Borremos entonces. Vamos, pues resulta que yo compré esta vela elefante. Y este retroceso me dio tanto miedo que yo no respeté el stop loss de una vela, no lo respeté y me salí antes. ¡Pum! No respeté el stop loss y la operación se dio. ¿Cómo iría esta operación entonces en la bitácora? Porque es clave, no podemos anotar simplemente si gané o perdí. Entonces, como perdí, digamos que la compré en $100 y como no respeté el stop loss,
de 30, terminé saliéndome en $75. Es decir, perdí $25. Este menos este, $25 de pérdida. ¿Cuál fue la señal? Yo utilizo mucho el color, ustedes no tienen por qué utilizar el color. Yo entré en una vela elefante, en la misma posición, en la resistencia mayor de la pata número 1, y me salí. Aquí entonces hay que empezar a poner un poquito de la psicología de lo que se está sintiendo en el momento en que se está operando. Entonces me salí por miedo. ¿Por qué me salí por miedo? Porque no respeté el stop loss. No lo respeté. Y esta operación se dio y perdí menos $25. Esto es muy importante hacerlo así. ¿Por qué? Porque necesitamos medir tanto las pérdidas y las ganancias que estamos haciendo, como el potencial de los trades que estamos realizando. Porque aunque esto fue un trade en el que perdí, esto fue una entrada ganadora. Se perdió, pero porque no respeté el stop loss. Vamos con otro ejemplo con esta misma operación. Supongamos que no me salí por miedo, sino que fue que me sacó el stop loss. Corremos. Resulta que yo me salí, pero no fue porque no respeté el stop loss, sino que me salí por precio. Mi estrategia no era por vela, sino por precio. Mi stop loss era 30 y lo superé. Aquí llegó a 30, hasta donde retrocedió. Entonces aquí la salida no fue por miedo. Aquí la salida fue porque me sacó el stop. Por eso es importante registrarlo también. ¿Por qué? Porque esta operación se dio. Aunque yo no cometí ningún error, respeté mi estrategia, la operación se dio. Entonces aquí perdí fue menos $30 porque me salí por precio. La vela no me dio para respetarla por el precio. Este dato también es muy importante tenerlo. ¿Cuántas operaciones pierdo porque me saca el stop loss que tengo yo? Y aquí es cuando la posición y la localización empiezan a ser importantes. Porque cuando ustedes empiecen a analizar los trades por posición y localización, se van a dar cuenta que hay posiciones en las que se puede arriesgar un poquito más. Pero vuelvo y digo, eso surge a partir del análisis de las operaciones y tiene que haber una muestra significativa de operaciones. Es decir, tengo que llegar a un momento en que, por ejemplo, tengo una muestra de 20 velas elefantes en una resistencia mayor en la pata 1, 20 igualitas en esta posición. Tengo que saber cuántas se dieron. Ponele, se dieron 14 y se perdió en 6. Eso quiere decir que esto tiene un 70% de efectividad, o que tuve un 70% de efectividad. Gané en 14 y perdí en 6. Pero si resulta que de estas 6, 2 las perdí porque me sacó el stop, ahí ya tengo es un potencial de efectividad, porque pude haber ganado en estas dos si hubiera aguantado más el stop loss. Entonces del 70 pasa a un 80% de potencial de efectividad. ¿Esto qué me está diciendo? Que probablemente debería empezar a pensar en aumentar el stop loss en esta posición y en esta localización. Debería empezarlo a pensar. La muestra sigue siendo muy pequeña, pero tenemos que empezar a pensar. Entonces, hagámosle 20 más o hagámosle 10 más. Listo, 10 más. Listo. Aumentemos el stop loss en esa posición. No en todas, en esa. En la pata 1. No en la pata 2 ni en la pata 3. En la pata 1. Porque hay operaciones que estoy ganando ahí y me está sacando el stop loss. Y obviamente lo mismo con todas las posiciones, ¿no? Estoy dando el ejemplo es con la posición 1. Por esto se debe analizar con cada uno de los trades. Después hacemos el análisis del segundo trade, después hacemos el análisis del tercer trade, después el del cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno va encontrando cositas que le van diciendo a uno, ve, por aquí sí es, ve, por aquí no es. Entonces, esto es en cuanto a esta posición o a esta ubicación. Es más, yo creo que aquí podríamos corregir una cosa. Esto me lo acabo de inventar y por eso seguramente tiene errores, pero pues vamos a arreglarlos.
La posición debería ser pata 1 y la localización debería ser la resistencia mayor. Esta de acá, resistencia mayor. Y la posición es la pata 1. Aquí tenemos nuestra pata 2 y aquí tenemos nuestra pata 3. Entonces esto que hicimos acá es lo que debemos empezar a hacer con cada uno de los trades, en cada una de las posiciones y en cada una de las localizaciones, para empezar a tener muestras estadísticas de la efectividad de las señales en las diferentes posiciones. Y de esta manera ir eliminando el miedo a entrar en tal o cual señal. Y por ahí derecho ir descartando señales que no tengan un alto grado de efectividad. ¿Qué es un alto grado de efectividad? Señales que den de un 65 a un 92% de efectividad. Este es el rango. Es más, podemos sacar un promedio. El promedio de efectividad que tenemos que buscar de una señal y de una posición es del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que 7 de cada 10 veces que compremos esa señal en esa localización, vamos a ganar. En 3 vamos a perder. El 100% de efectividad no existe. No lo hay. Puede pasar durante una semana, hasta durante 2, ¿sí? Puedes durar 2 semanas solo ganando. Pero en algún momento, ¡pum!, vas a perder una de 9. También te va a pasar que vas a perder 6 de 10 seguidas. O 4 de 10 también vas a perder en algún momento. Pero de pronto aparece una racha de 12 de 12. En fin, el tema es que a mayor cantidad de operaciones, más precisión en la efectividad de la señal vas a tener. Es decir, de nada te sirve una señal con un 100% de efectividad que solo has usado una vez. Eso no sirve para nada. Como una señal que después de 10 veces solo te haya dado un 30% de efectividad. Eso no te está diciendo nada todavía. Necesitas muchas pruebas de señales. Voy a editar esta parte del video y voy a ver qué tan complejo está de entender. Y si está fácil de entender, sigo con la explicación. Ya vuelvo. Bueno, haciendo la edición me di cuenta de que los conceptos que explico creo que lo hago de una manera muy clara. No es nada complejo de entender. Lo que sí es que el video está muy largo ya. Van 42 minutos de video. No sé si hayan sido capaces de soportar hasta acá. Entonces creo que este lo vamos a dejar hasta acá y vamos a sacar una segunda parte en otro video para hablar de las cosas que me quedaron pendientes acá. Me quedaron pendientes los métodos de adición, los métodos de ajuste y ya específicamente cómo hacer la bitácora para esta estrategia específica. Entonces eso lo voy a desarrollar en un próximo video. Por ahora, para ir armando la bitácora, creo que con estas 4 partes de la estrategia puedes empezar a realizarla. Identificación, localización, métodos de entrada, métodos de salida. Entonces, cuando dudes a la hora de entrar en un trade, piensa estas 3 cosas. ¿Es una señal clara para mí? ¿Sé dónde está localizada? ¿Sé cuánto es el máximo de pérdida para este trade? Y si tienes esas 3 cosas claras, no dudes. Entra. Y también ten claro la toma de ganancia. Por eso lo vamos a desarrollar todo en más detalle en el próximo video entonces. Por ahora, suscríbanse al canal, denle like al video, dejen sus comentarios si tienen alguna duda y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!